responder la pregunta que nos hacían antes de la pausa. Está aquí Jorge Cabrera, ¿no? Del Sensi, nuestro experto, ¿no? Aquí con todas estas plantitas que nos has traído el día de hoy. Jorge, ¿alguna servirá para la migraña? Buenos días, Paula. ¿Cómo está, doctor Leslie? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Nos pueden ayudar, sí, de repente a calmarnos, a poder relajarnos. Como han dicho los profesionales médicos, el tema de la migraña es un tema muy complicado. No podríamos nosotros decir específicamente esta planta cura la migraña. Pero sí plantas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, a podernos calmar un poco, a relajarnos. Y estamos aquí pues con al menos una mesa interesante de plantas que algunas de ellas inclusive muy históricas para el tema de la medicina, como el caso del sauce, y otras que de uso muy común y popular, como por ejemplo la manzanilla, ¿no? Estamos con la manzanilla, por ejemplo, su nombre científico es Matricaria camomila, de ahí que veamos algunas veces incluso productos importados que dicen camomil, ¿no? Así que se es. refieren a la manzanilla. Y estamos hablando de una de las plantas más vendidas en los mercados de Lima. Sí, en claro. el tema de plantas, hicimos un estudio en el año 2014, haciendo un barrido de mercados, y la manzanilla está en el podio entre las plantas más vendidas. Está raya. Así es lo que más se vende, porque aparte de que se puede preparar a manera de infusión, es parte también de una de las bebidas tradicionales del Perú, llamada el emoliente. Sus propiedades calmantes, relajantes y sedantes están comprobadas ya académicamente, así que podemos hacer uso de la manzanilla para poder calmarnos, ¿no? Para Porque poder sirve para todo, relajarnos. ¿no, Jorge? A veces cuando uno Sí, tiene, yo qué sé, antiinflamatorio también. antiinflamatorio, cuando tenemos conjuntivitis nos dicen, no, póngase un poquito de algodón, ¿no? Y Para sumérjalo limpiar. en manzanilla y se lo Correcto, colocan. incluso siempre. recordaremos que nuestra madre o abuelita ha hecho muchas veces una infusión, hasta inclusive el mismo filtrante se puede poner en Claro. el ojo Ajá. para poder desinflamar. Hasta para el pelo. He Sí, visto también. Bueno, tema Ajá. muy sensible para mí, Paola. Pero sí, porque es muchos refieren que cuando se hacen lavados con manzanilla se aclara el cabello, ¿no? Así es. Entonces, estamos frente a una planta muy beneficiosa, antiespasmódica también. Es decir, podemos recibir varios beneficios, doctor Leslie, Paola, Claro. a partir de la ingesta de la infusión de la manzanilla. Muchas personas incluso se hacen lavados cuando se hacen alguna herida, ¿no? Algún golpe, como un buen antiinflamatorio, como referían. Entonces, estamos frente a una planta introducida, no es nativa del Perú, pero que se ha naturalizado y ahora es de uso sumamente amplio, Claro que sí. ¿no es cierto?, aquí en nuestro país. Lo que se ¿La ve que es- valeriana sí es nativa? Esta sí, Ajá. correcto, esta sí. Estamos hablando de una de las variedades de valeriana, porque hay varias en el mercado, y en Sensi, por ejemplo, parte del trabajo es la determinación taxonómica. Habíamos mencionado, esta que tenemos aquí se llama Perecia pignatifida. Es una de las valerianas que nosotros podríamos encontrar en el mercado y que igual nos sirve para podernos calmar y poder descansar, podernos relajar. Sin embargo, hay que tener en cuenta siempre las dosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta valeriana, esta plantita, ¿no es cierto?, sirve para 1 litro de agua. Y hay que hervirla porque el principio activo para la valeriana está aquí en la raíz, ¿no es cierto? Pero en realidad en esta especie de rizoma, porque las raíces vendrían a ser estas, ¿no? Entonces, ¿Hierve solamente la parte final o en realidad todo? todo, pero va en 1 litro de agua. Va en 1 litro de agua y eso lo podemos tomar, digamos, previo al descanso, ¿no es cierto? Podríamos guardarlo en la refrigeradora. Relaja. Relaja, es un relajante, ¿no? ¿Y por qué cuando la valeriana está en este formato de los filtrantes huele bien fuerte? Bueno, la valeriana Mezcla, tiene ¿eh? un olor realmente fuerte. Pero aquí no huele Habíamos nada. estado conversando de que la valeriana es una planta que viene de altura, ¿no? Y muchas plantas de altura tienen olores sumamente Potentes. fuertes, así es, Ajá. potentes, ¿no? El mismo medio les provoca a las plantas precisamente a elaborar estos metabolitos o compuestos que les hacen oler fuertes. Y aparte de la familia botánica, en el caso de esta, las Asteracea y las Balenaráceas, ¿no? Tienen esta característica del olor. Entonces, estamos una planta nativa que habría que soportar en ese caso, como tú dices, Paola, el aroma, ¿no? Pero bueno. Los que lo toman frecuentemente están acostumbrados, ¿no? Sí, se acostumbra uno. Pero los que no tomamos valeriana, ¿no? Y entramos a una casa que acaba de prepararse un té,
Se nos voltea la nariz. Sí, sí, como bueno, Los efectos beneficiosos, uff. Es bien relajante la valeria. así es. ¿No? Es Muchos dicen que la sumamente toman para relajante. dormir, con un Claro. poquito de leche, ¿no? También. Está dentro de muchos filtrantes que tienen varias composiciones para que la gente pueda dormir tranquilo. Correcto, relajado. ¿no? Productos que ahora le ponen para dormir, relax, etcétera, ¿no? Antiestrés, y que ya los podemos incluso encontrar ya en filtrantes, ¿no? En los supermercados. Y nuestra tercera planta es el sauce. Y decíamos que es una planta histórica porque el sauce, Paola, doctor Leslie, dio como, digamos, aporte a la medicina un analgésico muy popular, que no vamos a decir el nombre, pero que es usado precisamente para el dolor. Este sauce tiene en su composición un metabolito que se llama salicina, ¿no? Pertenece al género Salix, ¿no? Y de ahí es que se deriva en ácido acetil salicílico, Claro. ¿no? Pero a partir de una especie vegetal llamada Salix. Este es el Salix humboldtiana, una especie nativa del Perú, y para poder hacer uso de este sauce, lo que hay que hacer es coger un puñadito de la corteza, es decir, poder cortar pequeños pedazos de la corteza, y un pequeño puñado, hacerlo hervir en una taza de agua por 1 minuto, dejarlo reposar 10 minutos y luego proceder a beber. Hay una contraindicación en el caso del sauce que la reporta el doctor Pedro Arellano en su libro verde, que nos puede producir gastritis. Entonces, las personas que sufren de gastritis o son muy propensas a esto, el doctor Pedro Arellano nos recomienda no usar el sauce porque eso nos podría empeorar la situación. La gastritis también podría causar úlcera, entonces, por el ácido acetil salicílico. Así es, ¿no? Entonces, y precisamente, doctor Leslie, como parte de la historia, la salicina es un compuesto que tuvo que ser trabajado precisamente hasta las formulaciones modernas por ese tema, por el tema gástrico, ¿no? Que es un sabor amargo el que se produce aquí. Entonces, ya las presentaciones pues no son tan amargas por una serie de procesos que sufren, ¿no? Pero, Claro. bueno, en el caso de alguien quiere usar el sauce, tome esa precaución con el tema de la gastritis, ¿no? Y tenemos la pregunta, ¿no? Ya que está Jorge aquí, ¿no? Aprovechamos para que tú la puedas responder. Ahí está, dice Graciela, ¿no? Dice, ¿existe alguna medicina natural para contrarrestar la migraña? Digamos, para proceder a aliviar algunos síntomas que nos pueda producir el dolor, ¿no? Como bien han dicho los profesionales médicos, hay situaciones generalmente de la vida, ¿no? Parte a veces de nuestro trabajo, estamos muy estresados y eso podría producir en nosotros algún tipo de dolor como la migraña. Entonces, existen estas plantas que nos pueden ayudar a calmar nuestro estado de ánimo, Claro, a desestresarnos, así es, ¿no? Entonces, y en ese sentido nos puede favorecer, ¿no? Tenemos que repetir de que no es que nos curen la migraña, Claro. ¿no? O sea, no significa que cuando yo esté con el cuadro de migraña me voy a tomar, ¿no? Así es. Una manzanilla y me va a pasar. Y me va a pasar, Ajá. ¿no es cierto? Eso tiene que ser, tenemos que de repente aquí, doctor Leslie, Paola, aprender a educarnos en salud y ver que muchas de las, como decía también la doctora, ¿no? A veces nosotros ya tratamos de solucionar el problema cuando ya estamos con todo encima. Sí. Y lo que hay que hacer más bien a veces es prevenir, ¿no? Tratar de promocionar una vida saludable y, por ejemplo, tomar manzanilla es otra de las infusiones que nosotros recomendamos. Eso nos puede ayudar a llevar una vida un poco más relajada, ¿no? Ajá. A ver, tenemos manzanilla, valeriana y sauce. sauce. A ver, los doctores, al otro lado del estudio, en la junta médica, ¿qué dicen ustedes para la migraña? ¿Va o no va? Bueno, definitivamente va en el sentido de que promovemos como parte del tratamiento manejar la parte emocional, ¿no? Uno de los desencadenantes, recuerden, es la tensión, o uno de los factores que incrementan la crisis es la tensión, la falta de sueño. Entonces, los insumos que menciona, ¿no? Manzanilla, valeriana, molle, lo que tratan de hacer es ayudar a relajar básicamente a la persona, ¿no? Y definitivamente contribuye. Ahora y probablemente tengan otras propiedades más, o sea, no solamente relajarnos, ¿no? Mire, la medicina debería ser visto no solamente desde el punto de vista que nosotros manejamos, ¿no? O sea, fármacos,
La medicina no es solamente fármaco, Correcto. ¿no? Es usar algunas hierbas que nos contribuyen. Finalmente los medicamentos salen de ahí también. Claro, es verdad. ¿Sí? Como cuando hablamos del sauce. Claro, claro. Y bueno, y manejar todo lo que está alrededor, ¿no? El ambiente, La alimentación. la alimentación, manejar el sueño, ¿sí? Y la meditación que comentaba la doctora aquí. Entonces, tratamiento de la migraña no es solamente una pastilla. Y bien, o sea, hay pacientes que muchas veces dicen, mira, yo nunca tomé una pastilla. Cada vez que tengo dolor de cabeza, tomé una infusión, qué sé yo, de jengibre, por ejemplo, que también se habla bastante. Entonces, perfecto, está bien. Si le va bien, ¿no? Así es. Entonces, no necesitamos, o lo que comentamos aquí con la doctora, dice, hay algunos pacientes que dicen, yo tengo crisis de migraña, hago infusiones o vaporización de lavanda. Perfecto, me va muy bien así. Entonces, hay medicamentos o hay pacientes que no necesariamente tienen que terminar en fármacos. Claro. Pero cuando ya hay una crisis, hay que tomar el medicamento, no confiarse solamente a una infusión, ¿no? O sea, hay que tener visión para eso, ¿no? Y uno se conoce, entonces sabe cuándo es un dolor que puede pasar con una infusión de manzanilla y cuándo se tiene que tomar la pastilla con la manzanilla, ¿no? Como estábamos comentando por acá. Muy bien. Bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias, Para ¿no? servirle, por haber Paula. estado en la Junta Gracias, Médica. doctor Leslie. ¿Esa manzanilla está calientita? Así es. Entonces me la dejan para tomármela ahora. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero tenemos otra consulta. Bueno, esta fue una llamada telefónica. Santiago llamó desde San Juan de Miraflores. Dice, ¿las comidas con bastante sal pueden causar migraña? Buena consulta. Veremos ahora después de la pausa. Ya regresamos.